de Dios Padre en santificación del Espíritu. Iba a ser una obra de santificación espiritual. ¿Para qué? Para obedecer. La obediencia es nuestra identidad. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, Dios ya sabía desde antes de que dijera sea la luz. Dios ya sabía que iba a haber desobediencia, que iba a haber pecado, que nos íbamos a inclinar, dice la palabra de Dios, ustedes lo recuerdan en Génesis, que todo pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Qué íbamos a escoger? El mal. Una vez comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal, escogimos el mal. Dios lo sabía, por eso le dijo al hombre, de ese árbol no comas, de ese fruto no comas, porque el día que comas ciertamente morirás. Y así pasó, y Dios ya lo sabía. Por eso desde antes ya sabía que teníamos que ser rociados con la sangre de Cristo, que iba Él a tener que mandar a su Hijo unigénito, único, el único Hijo que tiene realmente el Señor. Aunque a sus ángeles también les llame que son hijos de Dios, que les llama también las estrellas del alba. Y aún así Él no lo detuvo nada. No lo detuvo el hecho de saber que tendría que enviar a su Hijo a morir en un sacrificio muy grande por nosotros. Esto es parte de la introducción de la herencia de los santos, así se titula esta predicación. Pero quiero que entendamos esto muy bien y que sepamos que somos elegidos por el Señor, escogidos especialmente, y sepamos que Dios está haciendo una obra hermosísima en cada uno de nuestros corazones. Rociados con la sangre de Cristo. Pero esta palabra para obedecer, porque de ahí se va a ver el Señor qué es lo que demanda, qué quiere de nosotros: obediencia. Desde antigüedad no le decía a su pueblo: ¿qué es lo que pide de ti, oh Israel? Que le ames al Señor tu Dios y que obedezcas a su palabra y que andes en todos sus caminos. Eso es lo que ha buscado Dios de nosotros y eso es lo que espera de nosotros. Si tú le has preguntado un día al Señor: ¿qué quieres de mí? Aquí está la respuesta: obediencia. Porque esto va a traer consigo una herencia, la herencia de los santos, se titula esta predicación. Y vamos a iniciar en 1 Juan 3:1. 1 Juan capítulo 3 versículo 1, que nos dice: miren, yo quiero que ustedes siempre que escuchen, que lean esta palabra mirad o mira o miren, en nuestro lenguaje actual sería miren, el Señor quiere que ahí dispongamos todo nuestro corazón, nuestro intelecto, todo, que miremos, que veamos. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Uy, si nosotros no podremos jamás, por nuestra humanidad que se queda tan corta, no sabremos y no entenderemos el amor tan grande de Dios. Pero lo podemos observar, eso sí, por eso nos dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Para que tú hayas sido llamado hijo de Dios, amado hermano, Dios dio a su hijo por ti. A lo más hermoso que tenía Él también en el cielo. Lo dio todo por ti para llamarte un día su hijo. Y nos dice a continuación: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y a veces, imagínense, nosotros a veces tenemos la identidad del mundo, que a veces nos vemos y decimos: pero es que yo no merezco esto, es que yo no soy digno de esta cosa, de la otra. Así nos vemos a nosotros mismos, porque tenemos la mentalidad todavía del mundo. El mundo no nos conoció, porque no conoció al Padre. Pero dice el versículo 2 también: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque si nosotros nos pudiéramos ver espiritualmente, veríamos una obra maravillosa y hermosa de Dios en nosotros, tanto que nosotros ya estamos participando de la naturaleza divina de Dios. Después usted siga leyendo todo esto que nos está diciendo y que nos dice el apóstol Pedro en sus epístolas. Tanto que participamos, dice, de la naturaleza divina de Dios. Porque nosotros leemos tan fácil. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17, que es un texto que todos ustedes se lo saben de memoria. Y cuando les digo así se quedan: ¿sí me lo sabré o no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa palabra nueva criatura, la palabra criatura viene de creación, nueva creación, porque Dios nos volvió a crear espiritualmente. Nos da un nuevo nacimiento. Nosotros a veces no entendemos qué es eso. Y es lógico, porque no tenemos todavía ojos espirituales, ¿no? Pero cuando llegamos a comprender un poco, no totalmente, pero un poco, cómo el Señor nos hace nacer de nuevo y llegar a ser una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron, se acabaron. La naturaleza caída, la naturaleza que amaba el pecado, todo eso fue destruida. Pero claro, nos dice si alguno está en Cristo. No dice tampoco estuvo. Estar en Cristo es lo que veíamos en el primer versículo. Fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, así es como llegamos nosotros a ser hijos de Dios y una nueva creación, nuevas criaturas. Y todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Y así aprendamos a ver también y a considerar nuestra vida y a vernos como hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y aquí dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Ustedes recuerdan aquel versículo que nos dice que ahorita, en este día, en este tiempo, que todavía estamos en este mundo,
Vemos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que reflejamos, como si en un espejo, cuando nos vemos, cómo se refleja en el espejo uno, igualito como es, ¿no? Pero ahora estamos reflejando la gloria del Señor, la gloria de Cristo. Así estamos. Por eso dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Para el Señor ya somos algo grandioso. Ya somos algo hermoso. Para nosotros todavía no se nos manifiesta, Pero cuando Cristo venga, entonces se manifestará como somos. Y nos vamos a dar cuenta que somos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es, dice aquí, y nos daremos cuenta que sí lo reflejamos bien. Muy bien. La herencia de los santos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pablo está escribiendo Efesios 1:13. Y bueno, ustedes saben cómo Pablo hacía sus cartas, ¿verdad? Él comenzaba a hablar en el Espíritu. Y estaba a un lado de él muchas veces varios que escribían lo que Pablo comenzaba a decir. Pablo comenzaba a decir, a ver, hermano, por ejemplo, Tercio, Tíquico, ¿cuáles nombres se acuerdan ustedes de los que escribieron Romanos, Silas, varios de ellos? Les decía, a ver, escribe, les voy a mandar esto a los Corintios. Y empezaba Pablo a hablar y el otro escribía así. Pablo empieza a hablar algo muy hermoso y empieza a decir aquí, por esta causa yo doblo mis rodillas, por esta causa yo oro. Dice el versículo 13 de Efesios 1, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, todo comienza ¿qué? Por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Habiendo ustedes oído la palabra de verdad, ¿cuál es esta palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda la obra comenzó así, cuando ustedes oyeron la palabra de verdad. ¿Qué antes oíamos nosotros? Palabra de mentira. Porque la misma palabra nos declara que todo lo que hay en el mundo está influenciado por el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, ¿verdad? El cual opera en los hijos de desobediencia, también nos dice. Es decir, estábamos influenciados terriblemente por este espíritu y era palabra de mentira. Porque Jesús dijo, cuando habla mentira, de suyo habla. Pero cuando escucharon ustedes la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibimos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 14, el Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia. Porque las arras es un pacto, es una promesa. Si ustedes buscan la palabra arras en el diccionario común, les va a decir un contrato. Fíjense, así es las arras, un contrato. Pero más profundo es un pacto que hace el esposo con la esposa, de que va a proveer, ¿verdad?
para su hogar. Así también nosotros, cuando recibimos ese sello de Dios, que es el Espíritu Santo de la promesa, Él es las arras de nuestra herencia. Un pacto, un compromiso de Dios de que tenemos una herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pacto va a durar hasta que el Señor nos dé nuestra herencia. Es una promesa de herencia. Dice el versículo 17. Les decía yo, el apóstol Pablo está orando aquí. Miren, yo por eso oro por ustedes, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Es lo que necesitamos todo cristiano, este espíritu de sabiduría, para que empecemos a entender. Todo hijo de Dios necesita espíritu de sabiduría. ¿Saben para qué? Para dejar las cosas, para poner en primer lugar a Dios y sobre todo lo demás. Por ejemplo, para eso se necesita sabiduría y este espíritu de sabiduría, para ser sabios y escoger lo mejor. Aquí nos los va a decir, para que nos dé, el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de Cristo. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el versículo 18 también: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que sepan ustedes, hermanos, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque si no tenemos este espíritu de sabiduría y de conocimiento, y el Señor no alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nunca vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros, ni para qué nos ha llamado. No vamos a saber para qué el Señor está haciendo una obra hermosa en nuestra vida. Pero cuando tengamos esto, sabremos cuál es la esperanza para lo que fuimos llamados, y también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque el recibir nada más el Espíritu Santo de Dios es algo maravilloso, ¿no? El ser un hijo de Dios, que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, es algo también sorprendente. Y decía un hermano, ese es un privilegio único, el ser hijo de Dios. Y decía ese hermano también, cuánta gente menosprecia ese regalo de Dios de llegar a ser hijo de Dios, porque Dios quiere que todos lleguemos a serlo también. Y al ser hijos de Dios, Dios va a tener para nosotros una herencia. Una herencia hermosísima. Ahorita estamos viendo la obra que Dios está haciendo para ser parte de esa herencia. Déjenme decirles algo muy, muy importante de la herencia de los santos. La herencia de los santos es única y es muy especial y muy santa y muy pura esa herencia. Y tenemos que ser transformados por completo. Ya no tenemos que ser igual para siquiera aspirar a esa herencia, Poco a poco, ahorita conforme a los versículos, lo vamos a ir entendiendo. Primeros puntos que estamos viendo es todo lo que nos espera
cómo tenemos que ser transformados, lavados, rociados, obediencia, transformación. Este libro esta carta también a Tito 3, 5 y 6 nos dice esto también. El Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por ser buenos, ¿verdad? Somos salvos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y después, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una persona que es salva, un hijo de Dios, un cristiano verdadero, es una persona lavada y regenerada espiritualmente. Una persona que ya no es la misma, que ya no tiene los mismos intereses, ni los mismos gustos, ni habla de la misma manera que antes. Es más, ya ni se enoja de la misma manera, ya no tiene sus metas, sus tesoros, todas sus aspiraciones, todo ya está cambiado. Ese es alguien que ha sido lavado. Es decir, alguien que es salvo. Nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, ¿verdad? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y dice el versículo 7, para que justificados por su gracia, escúchelo, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces estamos viendo lo tremendo que es esta herencia, Y déjenme decirles algo, esa herencia es para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Y recuerden que nos dice Filipenses 1:6, ¿verdad? La obra que el Señor comenzó a hacer en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por lo tanto, si usted todavía se ve de repente así medio berrinchudo o medio que todavía anda así tambaleándose, no se preocupe, es una obra que el Señor está haciendo también, pero ¿la tendrá que perfeccionar? Sí. Y así como un niño que se deja corregir, así no, esa es nuestra parte, el dejarnos moldear por Él, como un alfarero. Ustedes recuerdan ahí en Jeremías cuando el Señor le dijo un día: Jeremías, heme aquí, Señor, vete corriendo para la casa del alfarero. Y ahí va Jeremías, corre. Y dice que entró a la casa del alfarero y dice que, ¿y aquí qué hago, no? Pero dice que Jeremías volteó y vio que el alfarero estaba con la masa haciendo una vasija. Y de repente, cuando estaba ya terminando, así le estaba dando una forma muy bonita, que se le va un poquito el dedo y que se empieza a descomponer esa obra que estaba haciendo el alfarero. Y que la vuelve a agarrar la masa y otra vez, y que le empieza a dar, la empieza a amasar y la empieza a ablandar otra vez y dice que
esa masa hizo una obra más preciosa que la primera que estaba haciendo. Entonces, dice, Jeremías está narrando todo esto, y dice, entonces vino a mí palabra de Jehová y me dijo, ¿cómo no fuera la casa de Israel como esa masa en mano del alfarero, que ya la había hecho y se descompuso, pero la volvió a hacer y la hizo una obra más preciosa? Si Israel me dejara a mí hacerlo otra vez. Así es, búsquenlo, verán, lean Jeremías. Y así dice el Señor, pero es que yo quiero hacer la obra que el Señor ha comenzado, la perfeccionará. Yo quiero hacerla, pero mi pueblo no se deja. Y hay ahí también nuestra parte, el dejarnos moldear por el Señor precioso. Pero así dice aquí también, para que justificados por su gracia, estamos en Tito 3:7, ¿verdad? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, vemos aquí que los herederos, los que vamos a disfrutar de la herencia de los santos, son cristianos regenerados espiritualmente, renovados también. Porque yo les decía, Efesios 1:4, ¿verdad? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Sin mancha, ni una manchita, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es lo primero para llegar a disfrutar de la herencia de los santos. Y ya leíamos primero en Pedro 1:2, ¿no? Que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Y así le decía también el Señor Jesús cuando se le apareció a Pablo, ahí en Hechos 26:18. En Hechos 26:18, Pablo está relatando nuevamente, como 4 veces, él platica su conversión. Cuando Jesús se le apareció en el camino y cayó del caballo, ya estaba ciego. Pero Jesús ahí le dijo unas palabras muy especiales. Yo te libro de tu pueblo Israel y ahora te envío a los gentiles. Y dice este versículo 18, para que abras sus ojos. Y esto es una misión que también tenemos en la iglesia, abrir los ojos de las personas. Y la palabra y el Espíritu Santo conjuntos también va a ser esta, que abramos los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y le decía el Señor Jesús, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Porque esa herencia desde aquí, el primer día Cristo la menciona. Quiero que participen de mi herencia, ya que la herencia solamente le tocaba a Cristo y se acabó. La herencia de los santos, la herencia eterna, la gloria de Dios solamente le correspondía al Hijo. Es por eso que Dios se dispuso a que primero tendríamos, para participar de esa herencia, que ser hijos de Dios.
Y si hijos, herederos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, y coherederos con Cristo también. Dice también Hechos 20:32. Hechos 20:32, cuando Pablo se estaba despidiendo de todos los pastores. Ahí Pablo les dijo, ustedes ya nunca verán otra vez mi rostro. Y todos se soltaron a llorar. Y ahí estaban varios profetas. El profeta Agabo dice que tomó el cinto de Pablo y dice, el dueño de este cinto, y se ató, ¿verdad?, las manos y los pies. Así le va a pasar al dueño de este cinto, dijo. Pero Pablo dijo, yo no estimo preciosa mi vida. Yo tengo que ir para allá, para Jerusalén. Y el mismo Espíritu me ha mostrado que lo único que me espera ahí es cadenas. Todo esto está diciendo Pablo. Pero les dice esto, le está diciendo, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice el versículo 32, Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Qué hermosísimo, ¿eh? Se los dejo a ustedes, a la obra del Señor, aquellos que me mandó a abrir los ojos, se los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, porque la palabra tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con los santificados, porque la palabra nos lava, nos transforma, nos hace renacer, ¿no? Somos renacidos por la palabra que permanece y vive para siempre. Así que la palabra del Señor, ¿no? Bueno, Romanos 8:16, que nos dice esto que estábamos comentando. Está aquí en Hechos, en Romanos 8, el apóstol Pablo hablando de que los únicos que pueden tener el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted se ha preguntado, ¿seré un hijo de Dios o no? El Espíritu le va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solamente que tenemos que estar bien despiertos espiritualmente, ¿no? En el espíritu tenemos que estar para que nos dé este testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, porque vemos aquí la condición, si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuche usted, hermano, esa herencia les toca solamente a aquel que ha sido glorificado juntamente con Cristo. Entonces, bueno, no se pongan tristes de que si es que padecemos juntamente con Cristo. ¿De qué nos está hablando aquí? Bueno, tenemos que hacer sufrir y matar incluso a nuestra carne, para que ya no nos esté dando lata, ¿no? Nos esté dando guerra ahí. Tenemos que padecer juntamente con Cristo. Bueno, la palabra de Dios nos va a clarificar este padecimiento que necesitamos en Efesios 4:21 y 22. Efesios 4:21 y 22 nos dice de esta manera. Qué bueno que estén todos casi buscando ahí en sus Biblias,
porque así no se dejan engañar fácilmente. Efesios 4:21 dice, qué bárbaro, es que esto está muy hermoso. ¿Recuerdan lo que decía? Si es que padecemos juntamente con Cristo, si no, pues no, lógicamente, ¿no? Y aquí Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído, si en verdad somos los que oímos, a Cristo, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, que es la única verdad. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si de verdad le hemos oído y si de verdad hemos sido enseñados por Él, o sea, si de verdad somos discípulos de Cristo, de discípulos tendremos que dar el salto a hijos de Dios. Porque Jesús primero empezó a buscar discípulos. Luego esos discípulos llegaron a graduarse y, órale, aquí está tu título de hijo. Y después, ustedes 12 van a ser apóstoles. Y de ahí ya nos empieza a dar más y más y más cada vez el Señor. Pero primero, si de verdad le habéis oído y si fuiste enseñado por Cristo conforme a la verdad que está en Él, ¿cómo se va a ver? En cuanto a la pasada manera de vivir, que nos hemos despojado, que nos lo hemos quitado como una camisa así al cesto de la ropa sucia, ¿no? Por eso es que ya no debe haber, no voy a decir, a ver, pero me la voy a poner tantito, ¿no? Hoy sí me la pongo. Ya toda sucia, ¿no? No. Si ya nos las despojamos, ya nos quitamos el viejo hombre que está viciado de puros deseos engañosos, puros deseos de hoy sí voy a cambiar, y resulta que no, puros deseos engañosos. Ya me voy a portar bien, ya no voy a faltar a la iglesia, ese es el viejo hombre viciado. Ya imagínense, ya es un vicio, esos deseos engañosos de sí y no, y estar un paso acá y un paso allá. Porque dice Colosenses 3:24 también. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis. Sabiendo, eso sí lo debemos de saber. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, para que a Cristo el Señor, ¿qué? Porque a Cristo el Señor, ¿qué? Entonces la herencia, ¿para quién es? Para los siervos. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Entonces también, ahí donde estamos en Colosenses, vamos a terminar. Colosenses capítulo 1:10. Les decía Pablo también a los colosenses, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, ante el Señor, ante el Salvador. ¿Para qué doblo mis rodillas? Decía Pablo. Yo doblo mis rodillas, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor.
Eso debemos de preguntarnos todo el día, ¿eh? Todos los días, cada día que amanece de repente. O al final también, ¿no? En la noche. Si anduve hoy como es digno del Señor. Porque esto es para todos los días, para todo el tiempo, ¿eh? Para que andéis, o para que andes, para que camines, ¿no? Como es digno del Señor, para que vivas como es digno del Señor. Agradándole en todo. Como decía ahorita nuestro hermano Abel, ¿no? Es que si algo no le agrada a Dios, es pecado. Fíjense cómo Dios le habla también, ¿eh? Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. Todo lo que hagas le debe de agradar al Señor. También llevando fruto en toda buena obra. Esto es una persona ya renovada, restaurada, siervo del Señor, hijo de Dios y demás, ¿eh? Debes de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense que es grandísimo y profundo este versículo 10. Y luego dice el versículo 11, no se queda aquí. Después de todo esto, dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder. No nada más un poquito, ¿eh? Y fíjense qué poder, ¿eh? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Cuando estemos así de fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, vamos a debilitarnos, vamos a querer desviarnos, no. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Fíjense, este poder nos va a ayudar a tener paciencia y a producir ese fruto, ¿verdad? De la paciencia y longanimidad. Que decíamos que esta palabra es muy especial, ¿no? Que significa largo ánimo, longanimidad. Largo ánimo, para que estemos con el mismo empuje, con el mismo ánimo mientras viene Cristo, ¿eh? Todo el tiempo el mismo ánimo, nada que ya me desanimé, que ya no me gustó, que ya me voy. Eso es la longanimidad. Largo ánimo a través de todo, altas y bajas y todo lo que se nos venga encima. Tribulaciones, angustias, momentos de gloria. Esto es. Y dice el versículo 12, con gozo. Fíjense, así todo esto nos va a llenar de gozo, nos va a llevar a estar con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Por eso yo les decía, es una herencia tan especial que nos va el Señor a hacer aptos. Tenemos que ser aptos para poder participar, disfrutar de esa herencia de los santos en luz. Es nada más para esas personas. Están ya, imagínense, un ser todo luminoso, alumbrados, ¿verdad? Como nos veíamos ahorita. ¿Y quiénes van a ser esos santos en luz? Pues nada más ni nada menos que ustedes, hermanos, que nosotros. Así que no se preocupe ahorita como se vea.
Tenemos que seguir. Tenemos que disponer nuestra vida para la obra preciosa y perfecta del Señor. Por más que nos veamos, me cuesta mucho, no puedo, me caigo, 7 veces cae el justo, pero todas las veces el Señor lo levanta, lo fortalece y a seguirle. Entonces, con gozo dando gracias al Padre que nos va a hacer aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Dice el versículo 13 también, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque eso va a ser como consecuencia que ya no tengamos ninguna parte en las tinieblas, sino que nos haya ya traspasado, trasladado. Imagínense, si usted todavía se ve así medio que, ¿no? El Señor nos va a trasladar por completo y démonos cuenta de lo que significa esa palabra, ¿eh? Trasladar es que nos haya sacado por completo y que nos haya puesto hasta el otro extremo de la potestad de las tinieblas, es decir, del poder y autoridad de las tinieblas. Esa palabra potestad significa mucho también. Poder, autoridad, que estábamos esclavizados, sumidos por completo en tinieblas, y que el Señor nos haya trasladado de eso al reino de su amado Hijo. ¿Y por qué no dice al reino de Dios? Porque todavía no llegamos. Al estar ya en el reino de su amado Hijo es porque estamos todavía acá y estamos en lucha, ya estamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y estamos, y ustedes saben que cuando Poncio Pilatos le dijo a Jesús, ¿a poco tú eres un rey? ¿Ya oíste lo que están diciendo? ¿Tú eres un rey? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho, ¿verdad? Y le dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de su amado Hijo no es de este mundo, es espiritual. Y aunque estemos aquí, ya estamos en el reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. Y ya está contando el tiempo. Y ahí ya debemos de estar nuestros pies para ser aptos de participar en la herencia de los santos en luz. Ahí en Santiago 2, versículo 5, nos dice de esta manera: hermanos míos amados, oíd. También cuando la palabra nos dice escucha, oíd o oye, ya vimos que nos dice mirad, ¿no? Ahora oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Otro punto aparte de esta herencia también, los que aman al Señor. Los que aman al Señor, eso debe de haber en nosotros también, un amor perfecto ya para el Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Ustedes recuerdan el Salmo 113, versículos 7 y 8. Él levanta ¿a quién? Al pobre. Al menesteroso alza del muladar, dice, fíjense. A esas personas esos son los santos en luz. Esos son los que van a recibir la herencia.
Él levanta al pobre. Ahora, no está hablando de pobres, personas que no tienen posesiones. ¿Qué decía el Señor? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Una persona que solamente dice: yo lo único que quiero, que anhelo y que necesito es a Cristo en mi vida. Un pobre de espíritu va a buscar desesperadamente ser lleno del Espíritu de Dios. Un pobre en espíritu es el que necesita una obra espiritual en su vida. Es por eso que Él levanta al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Todos esos que son herederos. Y ustedes recuerdan que un día Jesús les dijo a los judíos, ¿no? Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los que les tocaba la herencia, serán echados en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque el Señor vino a hacer su obra hermosa, vino a dar salvación, y solamente unos pocos llegamos a ser salvos. Pero estos nos va a tocar la mera herencia, y somos los que estamos aquí. Así que vamos a darle gracias a Dios en una oración y le daremos la gloria y la honra siempre, no nada más hoy. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra, que nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias porque la obra que estás haciendo está caminando y va siendo perfeccionada día tras día en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que tienes para nosotros, que ni siquiera nos imaginamos y que ni siquiera entendemos muchas veces. Como dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso que está hablando es nuestra herencia, Señor. La herencia de los santos que nos tienes preparadas, Señor. Bendice a tu iglesia y sigue haciendo tu obra de perfección. Somos como aquella masa, Señor, del alfarero, que se descuidó y se echó a perder, pero después la hizo más preciosa y mejor. Porque hoy es una nueva oportunidad también que nos das para volver a hacer mejor las cosas. Gracias y bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, poniendo en cada uno tu Santo Espíritu y haciendo tu obra perfecta. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.